Buenos días, bendiciones para cada uno de mis amigos y hermanos en Cristo Jesús que siempre están pendientes de cada enseñanza que se les envía. Aquí estamos con una nueva enseñanza para tu vida. Aquí estamos con una nueva oportunidad que tú tienes, que yo tengo, de poder recibir de Dios instrucciones para nuestro diario vivir. Sea cual sea la situación que estés pasando, hoy, esta mañana, como siempre, quiero dejarte el mensaje. Para Dios no hay nada imposible. Reconoce esa parte y ese poder y esa autoridad de Dios y te garantizo que las cosas en tu vida van a cambiar. Hoy quiero hablarte acerca de un tema que posiblemente lo tienes en tus manos, pero no lo has reconocido. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha depositado en ti? ¿Ya te hiciste tú esa pregunta? ¿Qué es lo que Dios ha depositado en ti? Mira, en la Biblia, en Hechos 1:8, encontramos donde dice, y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Eso el apóstol lo escribe allá en el libro de los Hechos para darle a entender al pueblo de Dios que cuando el Espíritu Santo entre en cada uno de nosotros va a venir un don, un poder, una autoridad, algo que Dios va a depositar en ti. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que allá en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia, vamos a encontrar ciertos personajes a los cuales Dios les depositó algo y ellos usaron eso que Dios le dio. Ejemplo número 1. A Moisés Dios le dio una vara. A Sansón Dios le dio una cabellera. A David Dios le dio una onda. A José Dios le dio sueños y le dio la interpretación de sueños. Y así yo puedo venirte relatando cada cosa que Dios depositó en cada uno de esos hombres. A Salomón Dios le dio sabiduría. Y ahí nos podemos dar cuenta las cosas que Dios deposita en cada uno de nosotros, pero el propósito del cual Dios deposita esas cosas en cada uno de nosotros es porque tiene un plan y un propósito trazado para eso que te está dando. Para Moisés, el propósito y el plan era que Moisés iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Para Sansón, él iba a ser un juez, un gobernador. En aquellos entonces el pueblo de Israel, después de que había salido de la esclavitud, no tenía reyes. Eran dirigidos por sacerdotes, eran dirigidos por jueces. Y a Sansón se le dio ese poder y esa autoridad porque iba a ser el juez del pueblo de Israel. A David se le dio una onda porque más adelante la iba a utilizar al enfrentarse a un gigante. A José se le dieron los sueños y la interpretación de sueños porque en un determinado momento los iba a necesitar cuando estuviera frente a Faraón. A Salomón se le dio la sabiduría porque en un momento Dios le pidió que construyera su templo y utilizara esa sabiduría que le había dado. Ya hablamos de los personajes del pasado. Ahora hablemos de tú y de mí. Hablemos de nosotros ahora. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Y es aquí donde quiero diferenciar de esos personajes a los cuales te he hablado. Porque en el momento que tú identifiques lo que Dios ha puesto en tus manos, es necesario que lo uses para eso, lo cual Dios te llamó, para el propósito y el plan de Dios. Recuerdo que la historia nos relata en la Biblia que cuando a Moisés se le dio esa vara, no sabía qué hacer con ella. Y vino Dios y le dijo, tírala en el suelo, y la vara se convirtió en una serpiente y lo perseguía. Y Dios le dijo, ahora tómala de la cola, porque ahora la autoridad la tienes tú. Ve a Faraón. Y yo en la Biblia he leído que de alguna manera Moisés
tenía un grado de debilidad. Recuérdese que anteriormente que Dios le diera el poder y la autoridad, cuando lo llamó, Moisés le puso como 1000 excusas diciéndole que él no podía ser el elegido. Y con eso me imagino, con esas mismas dudas, con ese mismo temor, él se presentaba ante Faraón, y es por eso que no ejercía verdaderamente el poder y la autoridad que Dios le había dado. Sansón se dio cuenta de lo que Dios había puesto en sus manos hasta el momento en que su cabellera estaba en manos de Dalila. Hasta allí se dio cuenta de lo que Dios le había dado y echó a perder el plan y el proyecto de Dios. José se enteró del don y de todo lo que tenía en el momento cuando entró a la cárcel y le tocó que empezar a interpretar los sueños de los que ahí estaban, y después posteriormente interpretar el sueño de Faraón, y eso lo llevó al éxito. Mira que esa separación de dos personajes bíblicos, Sansón y José. A David, Dios le había dado aquellas habilidades. David ya había sido elegido y escogido para ser rey, como tú hoy en día ya puedes haber sido elegido para ser un pastor, para ser un evangelista, para ser un maestro de enseñanza, para ser un líder en tu iglesia, en tu comunidad. Posiblemente Dios ya te puso las herramientas, pero no las quieres usar porque tienes miedo. David, en el momento que llegó a aquel lugar y se dio cuenta de aquel gigante que amedrentaba al pueblo de Dios, inmediatamente se acordó y dijo: a mí Dios me ha dado dones, Dios me ha dado talentos, y ahora lo quiero poner en práctica. Y David no vio el tamaño del gigante, Dios vio la autoridad y el poder que Dios había puesto en él. Una diferencia muy grande a lo de Moisés. Que Moisés, Dios había depositado poder y autoridad en él, pero tenía temor de usarlo. David no tuvo temor de usarlo, y eso lo llevó a David a más adelante convertirse en el rey. Pero ¿qué podemos hablar de Salomón? Dice la palabra de Dios que no ha habido sobre la faz de la tierra un hombre más sabio que el rey Salomón. Pero si tú lees la historia te vas a dar cuenta que el rey Salomón, en su último día, en el lecho de muerte, terminó apartado de Dios. ¿Por qué? Porque en un momento se descuidó de aquella sabiduría, de aquel poder y aquella autoridad que Dios le había dado. Esta enseñanza la quiero dejar hoy a ti plasmada. Que si tú eres un líder que ya identificaste los dones, los talentos, el poder, la autoridad que Dios te ha dado, no la descuides, sigue trabajando en ella. Y si tú ya lo identificaste, pero tienes miedo de empezar a operarlo, te invito a que hoy rompas esa barrera del miedo y empieces a ejercer ese poder y esa autoridad que Dios ha puesto en tus manos. Y si tú aún no has identificado lo que Dios tiene preparado para ti, hoy esta mañana puede ser el momento. Dobla rodillas y consúltale a Dios y dile: Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que has depositado en mí? ¿Qué es lo que me has dado? Tú puedes ser un buen orador. Tú puedes ser un ministrador de sanidad. Tú puedes ser un buen intercesor. Tú puedes tener el don del canto. Tú puedes tener el don de la prédica. Tú puedes tener muchos dones con poder y autoridad que Dios te ha dado, pero no los estás desarrollando simple y sencillamente porque tienes miedo, porque el enemigo te ha metido, así como le había metido a Moisés, que él no era digno, que él era tardo para hablar. ¿Y quién soy yo, dijo, para hacer esto? Esas mismas dudas pueden estar en ti hoy esta mañana. Te invito para que rompas esa barrera y le demuestres al enemigo que tú tienes poder y autoridad de lo alto, porque la palabra de Dios nos manda y nos ordena que cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios, tendremos poder y autoridad. Gracias por escucharme, mis queridos hermanos. Te saluda tu amigo y pastor Isidro Romero. Ve estos mensajes y compártelos ahí en YouTube. Suscríbete, compártelos. Y también te invito a que los veas ahí en Facebook. En YouTube búscame como Pastor Isidro Romero, ahí los encontrarás. Y en Facebook búscame como Isidro Romero. Compártelos para aquella persona que hoy esta mañana necesite de un mensaje como este. Gracias, bendiciones a cada uno de ustedes.